Selección del material de soldadura. El proceso de soldadura autógena, oxiacetilénica, consiste en una flama dirigida por un soplete obtenida por medio de la combustión de los gases oxígeno y acetileno. Con este proceso se puede soldar con o sin material de aporte. El metal de aporte o varilla es agregado para cubrir biseles y orificios. Al soldar cualquier metal, se debe escoger el metal de aporte adecuado, que normalmente posee elementos desoxidantes para producir soldaduras de buena calidad. En algunos casos, se requiere el uso de fundente para soldar ciertos tipos de metales. El tamaño de varilla adecuada debe ser determinado por el tipo de unión o trabajo de soldadura, el material de la pieza y su espesor, la cantidad de aporte requerido. Para trabajar con soldadura autógena, se pueden utilizar varillas de bronce, aluminio, plata, acero al carbono. Regularmente las varillas vienen en los tamaños 2.4, 3.2, 4, 4.8 y 6 milímetros. Varillas de bronce. Al aplicar soldadura de bronce en una unión metálica, obtendremos características mecánicas sobresalientes de resistencia y ductilidad en la parte soldada, además de ser muy homogénea. Su campo de aplicación es la soldadura de hierro fundido, acero dulce, cobre y sus aleaciones. La principal característica de estas soldaduras es la poca cantidad de gases que se generan en el cráter de metal fundido y su bajo punto de fusión, que permite una mejor y mayor fluidez del metal fundido. La varilla de bronce RB-CU-ZN-C, según la AWS, Sociedad Americana de Soldadura, se emplea para aplicaciones de relleno de superficies desgastadas, reparaciones de hierro fundido, acero dulce, níquel y cobre. También está la varilla de bronce RB-CU-ZN-D, que es recomendada para uniones fuertes, resistentes a la temperatura y de excelente conductividad térmica, reconstrucción de dientes de engranes, ejes y levas. Varillas acero al carbono. La varilla RG45, según la AWS, está diseñada para trabajos en planchas de todo tipo de espesor, tuberías y trabajos en general. Esta varilla es de acero de bajo contenido de carbono, revestida por una capa delgada de cobre. Se deposita con facilidad, logrando cordones homogéneos. Varillas de aluminio. La clasificación de las varillas de aluminio, de acuerdo a la AWS, son los códigos R5356, R4043 y R1100. La R5356, dada su alta resistencia mecánica, la hace apta para la fabricación y reparación de estanques. Cuando se utiliza R4043, se recomienda usar un fundente. Las aplicaciones de esta varilla son la unión y reparación de aleaciones de aluminio hasta 7% de silicio y aleaciones con menos de 2% de otros elementos aleantes. La varilla R1100 es una soldadura de aluminio comercialmente puro, especialmente diseñada para soldar planchas y piezas fundidas de aluminio de espesores mayores a 12 milímetros. Se utiliza en la industria de alimentos, lácteos y refrigeración. La clasificación de las varillas de plata la encontramos con las letras AG, seguidas de un porcentaje. Por ejemplo, la varilla AG 6% es una soldadura fosfórica, libre de cadmio, con 6% de plata para soldar cobre y sus aleaciones. Para utilizar esta soldadura, se recomienda separar las piezas entre 0.03 a 0.15 milímetros. La varilla AG 15% contiene 15% de plata para soldar cobre y sus aleaciones. Dado su mayor porcentaje de plata,
mejora la fluidez durante el proceso de soldadura. Se recomienda un espacio de separación entre las piezas de 0.025 a 0.13 milímetros. Se tiene también la varilla AG 50% FC, la cual es 50% soldadura de plata. Es usada en la industria alimenticia por su falta de cadmio y de riesgo tóxico. Especialmente indicada para aceros, aleaciones de níquel, aleaciones de cobre, combinación de metales diferentes y en uniones en T. No genera gases tóxicos. El espacio de separación de piezas cobre y sus aleaciones es 0.04 a 0.12 milímetros y para metales ferrosos y níquel es 0.03 a 0.10 milímetros. La AG 40% FC es soldadura libre de cadmio para todos los aceros, cobre y sus aleaciones, níquel y sus aleaciones, utilizada para uniones que estén expuestas a temperaturas no superiores a 200 grados centígrados. Su baja temperatura de trabajo, alta fluidez y acción capilar dan a esta aleación una extraordinaria seguridad en uniones de operación masiva. El espacio de separación de las piezas de cobre y sus aleaciones es 0.05 a 0.15 milímetros y para metales ferrosos y níquel es de 0.4 a 0.15 milímetros. Durante el empleo de las varillas, a veces se requiere el uso de un fundente, el cual ayuda a que el trabajo sea más fácil. El fundente para bronce es de uso general para soldaduras oxiacetilénicas. Permanece fundido y viscoso en un margen de temperatura muy amplio, protegiendo en forma efectiva el metal de la oxidación. Se recomienda para soldar latón, cobre y hierro fundido. El fundente para aluminio fue desarrollado para soldar aluminio, aleaciones de aluminio y aluminio fundido, eliminando así la necesidad de utilizar distintos tipos de fundentes para estos metales. Las características de este fundente son: aumenta la fluidez de la varilla de aporte, asegura una correcta adherencia del aporte con el metal base, actúa como desoxidante, removiendo la capa de óxido de aluminio. El fundente para acero inoxidable actúa como fundente en soldaduras de planchas o cañerías de acero inoxidable y en otros aceros, en todos los sistemas de soldadura. Las características de este fundente son: elimina la posibilidad de formación de óxidos y poros, controla la penetración. Como podemos ver, conocer el tipo de varilla adecuada de acuerdo al material, así como el fundente que podemos utilizar, nos garantizará un trabajo de calidad para ofrecer a nuestros clientes. Para iniciar a soldar con autógena, es necesario en primera instancia tengas todo tu equipo de seguridad y el equipo de soldadura autógena u oxiacetilénica listo. La soldadura autógena funciona a partir del calentamiento de los materiales a soldar con o sin material de aporte, varilla. De igual forma, es importante el uso de herramientas adicionales como lo son tenazas, martillo de bola, cincel, cepillo para limpiar el área de trabajo, prensa en C, pinzas, destornillador y pinzas de presión. Para que logres una excelente fundición, es necesario obtengas una flama que sea constante y que tenga la cantidad de oxígeno y acetileno adecuados. Por ello veremos el tipo de flamas que se pueden presentar en la soldadura autógena. Hay 4 tipos de flamas al momento de soldar. Flama acetileno al aire. Esta flama hace referencia al encendido del equipo de autógena, ya que se produce al momento de solo usar acetileno. Esta flama puede producir humo y al ir regulando la válvula deja de hacerlo. Cuando eso sucede, es momento de abrir la válvula de oxígeno. Flama carburizante, también llamada con exceso de acetileno o acetilénica. Se caracteriza por tener abundancia de acetileno, es más luminosa y tiene un color amarillo más abundante. La flama oxidante
Se caracteriza por reducir la longitud de la flama, se reduce la luminosidad y emite un ruido agudo. Esta flama tiene exceso de oxígeno. Y por último, la flama neutra, que se obtiene cuando la proporción de las salidas de los gases están más o menos iguales, es decir, 1 a 1. Es la llama más utilizada para la soldadura de aceros. Ahora veremos los tipos de uniones que puedes lograr con la soldadura autógena. Unión en tope. Este tipo de unión es cuando dos piezas se unen por los bordes. Unión en traslape o solape. Este tipo de unión se da al tener las aristas de dos piezas juntas. Unión filete sencillo. Esta unión se da al tener una pieza encima de otra y se hace la soldadura en la arista que hace contacto con la superficie de la otra pieza. Unión filete doble. Esta es la misma unión que la anterior, solo que la soldadura se hace en las aristas de las dos piezas. Unión en ángulo. Esta se divide en tres: angular, a ras y media abierta. La angular se da al tener dos piezas encontradas y que forman un ángulo cualesquiera. La unión a ras se da al tener dos piezas colocadas en forma de L y se suelda a ras, donde
donde hacen contacto ambas piezas. Y por último, la unión media abierta. Esta se da cuando las dos piezas colocadas en forma de L no hacen contacto en toda la superficie como la unión a ras. Existen dos métodos de aplicación de la soldadura autógena, que son la soldadura hacia la izquierda y la soldadura hacia la derecha. La aplicación de estos dos métodos depende de los espesores de las piezas y los puedes aplicar para cualquiera de las uniones que se han mencionado. La soldadura hacia la izquierda es el método más utilizado, donde el metal de aportación, varilla, se sitúa por delante de la boquilla y el sentido de avance es tal que la llama se dirige hacia la zona no soldada. Algunas de sus ventajas son que la aplicación es mejor en piezas con espesores inferiores a 6 milímetros. La ejecución de la soldadura es fácil y de buena penetración. Este método hace que el cordón tenga buen aspecto al hacerse la soldadura. Algunos de sus inconvenientes son: el costo es más elevado debido a la baja velocidad de soldeo y alto consumo de gases. También, las deformaciones residuales son mayores. En la soldadura hacia la derecha, el metal de aportación se sitúa por detrás de la boquilla del soplete y el sentido de avance es tal que la llama se dirige hacia la zona ya soldada. Algunas de sus ventajas son que la aplicación con piezas de espesores de hasta 15 milímetros son mejores. Existe menor consumo de gases, gran velocidad de ejecución y menores distorsiones en la pieza a soldar. Algunos de sus inconvenientes son que este método no está recomendado para soldar piezas con espesores menores de 6 milímetros. Ahora que sabes cuáles son el tipo de flamas que puedes tener, hablaremos del proceso de soldadura. Ubica tu equipo de autógena por lo menos a 5 metros de distancia de donde se realizará el trabajo. Limpia las piezas que quieres soldar con un trapo húmedo, agua o alguna lija, quitándole cualquier residuo de grasa, aceite o pintura. Trata de fijar todas las piezas, de modo que no exista forma alguna de moverlas al realizar el trabajo. Calienta la punta del material de aporte. Aplica fundente o pasta para soldar en la punta del material de aporte que se calentó. Esto evitará que la unión tenga una atmósfera con contacto al aire, por lo que reducirá los óxidos que puedan llegar a formarse en la unión. Dependiendo del grosor de las piezas a unir, usa el método adecuado. Para soldar sin material de aporte, coloca las piezas en el lugar que serán soldadas. Calienta las piezas de forma en que se puedan llegar a fundir. Une las piezas fundiéndolas por la superficie que requiere soldar. Espera a que se enfríen para poder manipularlas. Instalación de protecciones. Uno de los trabajos que puedes realizar como soldador es la construcción e instalación de protecciones para puertas, ventanas y otros que son requeridas en las casas, empresas o edificios con la finalidad de brindar seguridad al inmueble. Es por eso que en esta clase hablaremos de cómo realizar una protección para ventanas empleando la práctica de soldadura por arco. Como en todos los trabajos de soldadura por arco, toma en cuenta portar tu equipo de seguridad y las medidas de seguridad que ya conoces. Para realizar esta actividad, utilizarás la herramienta de trabajo adecuada que consiste de máquina de soldar, cable de masa de trabajo, pinza de masa, cable del electrodo y el portaelectrodo, electrodos, herramientas de sujeción, escuadra a 90 grados, escuadra combinada, regla metálica, cegueta de arco, cincel, martillo, cepillo de cerdas gruesas, flexómetro, esmeriladora con disco de desbaste y espátula. El material que necesitas son barras de cuadrado sólido de 1/4 de pulgada y de media pulgada, así como el electrodo adecuado. Para ellas, en este caso, utilizarás un electrodo 6013 de 1/8 de pulgada de diámetro. Antes de iniciar tu trabajo,
es muy importante que conozcas las dimensiones de la ventana para la cual vas a realizar la protección. En este caso, será una ventana rectangular. Cuando tengas las dimensiones, materiales y herramienta, podrás realizar la construcción, para lo cual, primero tendrás que instalar la máquina de soldador, regular el amperaje adecuado, incrustar el electrodo en la pinza portaelectrodo y conectar la pinza de masa a tierra, es decir, a la pieza a trabajar. Con las barras de cuadrado sólido de 1/4 de pulgada, construye el marco de la protección, dejando 10 centímetros de separación entre las orillas de la ventana y el inicio del marco. Corta 4 piezas, dependiendo de la longitud que se tiene en la ventana. Posteriormente, realiza un corte a 45 grados en los extremos de las barras, ayudándote de la escuadra a 45 grados. Marca y después realiza el corte con cegueta de arco. Ya que tienes los 4 lados del marco de la protección, debes soldarlos. Para este trabajo, auxíliate de la escuadra colocando las barras encima de la escuadra, esto para que el marco quede alineado. Realiza puntos de soldadura para verificar que el rectángulo quede de acuerdo a la escuadra y posteriormente aplica los cordones de soldadura. A continuación, toma las barras de cuadrado sólido de 1/4 de pulgada para realizar las protecciones que van en el centro del marco, para dividirlo en 4 secciones. Primero corta la barra que se coloca horizontalmente en el centro del marco. Suelda esta pieza con el marco, realizando puntos de soldadura para que la pieza quede fija. Auxíliate de las escuadras para que quede alineado y de acuerdo a la escuadra. Después, corta las piezas verticales que van en el centro de la protección. Para este paso, corta una barra a lo alto de la protección. Después preséntala por detrás de la protección para marcar en donde realizarás los cortes, para sacar las 2 piezas verticales que van en el centro del marco. De igual forma, para soldarlas, realiza puntos de soldadura para fijar las piezas y luego haz cordones de soldadura en todos los lados que se requiera. Como puedes ver, tienes el marco dividido en 4 secciones. Para cada sección debes colocar piezas formando una X. Para lograr esto, utiliza barras de cuadrado sólido de media pulgada. Primero, corta una pieza que forma una línea de la X, la cual soldarás en la protección realizando primero puntos de soldadura en los extremos de la pieza, pero como puedes ver, queda un hueco, entonces aplica la técnica de relleno para cubrirlo. Para completar la X, corta otra barra de cuadrado sólido de media pulgada, la cual formará la segunda diagonal de la sección. Como puedes ver, tienes una sola pieza que tendrás que dividir en 2. Para esto, presenta la barra cortada por detrás de la primera barra diagonal ya soldada a la protección y marca en las 2 barras diagonales la alineación o la posición en donde se cruzan ambas piezas. Después, corta la segunda barra diagonal de acuerdo a las marcas para sacar 2 piezas que completarán la X. Para soldarlas, aplica puntos de soldadura para que queden fijas y después rellena los huecos. Repite este proceso en las otras 3 secciones que quedaron del marco. Ahora deberás cortar las anclas de la protección. Estas van soldadas en las esquinas de la protección. Con la barra de cuadrado sólido de 1/4 de pulgada, obtén 4 anclas de una longitud de 15 centímetros. Posteriormente, haz un corte de 6 centímetros en uno de los extremos de cada ancla. Una vez hechos, fija el ancla con la ayuda de una herramienta de sujeción, para después golpear con un cincel y martillo en donde realizaste el corte. Esto para abrir el ancla y formar una especie de pestañas para que al momento de colocar la protección en la pared quede más fija. La abertura de cada pestaña debe ser aproximadamente de 30 grados. Después, suelda las anclas en cada una de las esquinas de la protección, por la parte opuesta a donde están las pestañas, realizando primero puntos de soldadura
y luego completa la unión con cordones. Limpia la protección con estopa impregnada de thinner y aplica una capa de primer, preferentemente con pistola de aire, para sellar el metal y reducir el proceso de oxidación-corrosión y asegurar la adherencia de la pintura. Ahora sí, ya está lista para ser instalada. Una vez en el domicilio del cliente, debes hacer 4 perforaciones en la pared donde se encuentra la ventana para encajar las anclas de la protección y rellenar los huecos con cemento. Con esto, puedes dar por terminada la construcción e instalación de una protección para una ventana.